Tardes, bienvenidas y bienvenidos a este taller organizado por la Cátedra UNESCO de Derechos Humanos, el Grupo de Ambiente y Derechos Humanos de la Cátedra. Este año diseñó una serie de talleres que se llaman Talleres Conoce tus Derechos, y este es uno muy importante que dedicamos al Acuerdo de Escazú. Y disculpen, siempre me pasa lo mismo. Dejo prendido el YouTube. Perdón, bienvenidas y bienvenidos a las personas que nos acompañan por YouTube. Hoy, como decía, tenemos un taller que lo que busca es explorar el acuerdo regional sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe, que fue adoptado en Escazú, Costa Rica, en 2018 y al que Uruguay suscribe desde 2019. Y nos interesa en particular este acuerdo porque es una de las formas de garantizar los derechos humanos y los derechos ambientales. Entonces, desde el Grupo de Ambiente y Derechos Humanos pensamos que es muy importante que se conozca, y este espacio es un espacio que busca a contribuir al fortalecimiento de las capacidades y a la cooperación también entre las organizaciones sociales y la academia para conocer nuestros derechos y poder usar estas herramientas que se han construido a través de los años a nivel regional. Tenemos la suerte hoy de tener a la doctora Mariana Blengio, que es profesora agregada de Derechos Humanos y Bioética de la Facultad de Derecho de la UDELAR, investigadora del SNI, de la ANI, también directora del Máster en Derechos Humanos de la Facultad de Derecho del CLAE, y como todos y todas sabrán, fue presidenta de la Institución de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo entre 2017 y 2022. También fue coordinadora de la Cátedra UNESCO de Derechos Humanos de la UDELAR, fue la fundadora en realidad, así que es un honor triple el tenerla acá, ¿verdad? Que vuelva a este espacio a contribuir en que continúe desarrollándose, y a través también de sus intereses particulares como son el ambiente, los derechos ambientales y los derechos humanos. Así que bueno, aparte en su rol actual como miembro del Comité de Apoyo e Implementación del Acuerdo de Escazú, designada por la Conferencia de Partes en Buenos Aires en abril de 2023, es parte de quienes supervisan cómo se implementa y se aplica este acuerdo, ¿verdad?, que llevó a cabo la CEPAL, parte de las Naciones Unidas. Así que bueno, le damos las gracias a la doctora Blengio por estar con nosotros. También tenemos parte del panel a la doctora Daniela Guerra, profesora agregada de Relaciones Internacionales, miembro del Grupo de Trabajo de Ambiente y Derechos Humanos de la Cátedra UNESCO de Derechos Humanos de UDELAR, también parte del Ejecutivo de Retema, que apoya esta actividad, también me olvidé de decir, la Red Temática de Ambiente. Y además es experta en educación ambiental y la implementación de estos acuerdos internacionales. También tenemos a Andrea Yetén, investigadora del área de desarrollo y ambiente del Centro Interdisciplinario de Estudios sobre el Desarrollo de Uruguay, CIEDUR, que ha trabajado en aplicar y usar estas herramientas del Acuerdo de Escazú en Uruguay. Y a María Selva Ortiz, socióloga y miembro de Redes de Amigos de la Tierra, que también ha sido activista y una de las pioneras en usar estas herramientas en Uruguay. Así que bueno, les paso la palabra a la doctora Blengio, y si quieren hacer preguntas o comentarios pueden hacerlos por YouTube, en el chat, o también al final las personas que nos acompañan en vivo pueden hacer comentarios al final. Bueno, muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos los que están y los que nos están viendo y los que nos verán. Gracias, Mariana, por este espacio. Me trae mucha alegría estar acá y compartir con ustedes la oportunidad de conversar un poquito de lo que es el Acuerdo de Escazú. No puedo dejar de mencionar que con Andrea fuimos compañeras de lo que hoy llamamos la familia de Cátedra UNESCO. Así que estás en la familia, Mariana. Fueron 16 años trabajando. Que bueno, que
me trajo muchísimos recuerdos. Pero bueno, aquí estoy en otro rol. La vida da esas vueltas y me ha tocado ser ahora integrante de lo que es el Comité de Apoyo al Acuerdo de Escazú, de apoyo e implementación al Acuerdo de Escazú. Este comité ahora les voy a explicar, como seguramente muchos saben, ¿no? Voy a hacer un repaso partiendo de la base de que quizás hay algunas personas que pueden tener alguna duda sobre cuál es el rol, las funciones. Primero, referirme, me parecía de orden referirme, vamos a la siguiente, a lo que es el acuerdo regional, como le llamamos sintéticamente, el acuerdo de Escazú, ¿verdad? Ya lo dijo Mariana, es la culminación de todo un proceso sumamente interesante que tuvo como hito la conferencia de la ONU sobre desarrollo sostenible Río más 20, ¿verdad? Se trabaja mucho en la posibilidad de que tuviera esta región, América Latina y el Caribe, un acuerdo. Tenemos un antecedente en Europa, que es el Aarhus, pero América no lo tenía. Ustedes recuerdan que en el sistema interamericano tenemos el Protocolo de San Salvador, que es el primero que específicamente consagra el derecho a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Pero, bueno, profundizando toda esta temática, llegamos al Acuerdo de Escazú, que en realidad a lo que refiere, ya partiendo de la base de que el derecho a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado es un derecho humano, reconocido nacional e internacionalmente, a lo que alude es a los derechos de acceso ambiental. Entonces va mucho más a fondo esta temática y es por eso que este primer tratado sobre asuntos ambientales en la región, único en el mundo, súper vanguardista por todas las disposiciones que tiene, por la función de este órgano de apoyo y implementación, que es el comité, es el que en definitiva viene a luchar contra lo que puede ser la desigualdad, la no discriminación, la proyección de la vulnerabilidad de determinados grupos y por sobre todas las cosas el convencimiento de que los derechos de acceso ambiental son fundamentales para el bienestar, la convivencia y lo que es la sobrevivencia en el planeta, porque va mucho más allá del bienestar y la convivencia, por las cosas que todos sabemos que esto apunta. Entonces, ese es en síntesis. Vamos a la siguiente. Ahí en las PPT tiene mucha información. Alguna ya la dije, pero en relación a los derechos de acceso, ustedes verán que van a encontrar que garantiza el derecho de todas las personas a tener acceso a la información. Ese es uno de los primeros derechos de acceso. El primero no tiene orden, pero los estoy enumerando. A participar de manera significativa en las decisiones, que las decisiones no se tomen a puertas cerradas, sin participación de la ciudadanía. Acceder a la justicia, y eso nos lleva a todo un tema sobre la especialización de la justicia ambiental, es decir, hay muchísimas aristas, y asegurar que esos derechos de acceso a los derechos ambientales sean una forma de equilibrar el desarrollo sostenible. Entonces ahí tenemos este acuerdo. Vamos a la siguiente. Ahí en esta siguiente es didáctico, esto no es así como está pautado, pero las distintas partes que yo se los enumero ahí es para que si un día tienen que estudiar el Acuerdo de Escazú sepan por dónde ir, ¿no? La primera parte les habla de los objetivos, definiciones, la segunda de los principios, la tercera de los derechos de acceso, la cuarta, hay un error de tipeo, habla de algo que es muy importante, quizás no tanto en el Uruguay, que no tenemos la problemática a la fecha, no he registrado asesinatos o muertes de defensores ambientales, no se registran en el Uruguay. Eso no quiere decir que no pueda suceder, ni mucho menos, pero esta temática sí se registra en otros países y es un problema sumamente grave, con números que asustan, ¿no? Asustan en relación a personas que defienden la tierra, defienden el ambiente y lideran causas que muchas veces se enfrentan a distintos
puntos o focos de poderes que, bueno, que tienen miradas diferentes y va llevando bueno, a situaciones de violaciones a los derechos humanos gravísimas que pueden llevar o han llevado, los números están, a la muerte de defensores ambientales. Entonces es muy interesante porque este tratado protege a los defensores ambientales específicamente. No, para ser defensor ambiental no tienes que ser abogado, tienes que ser defensor ambiental. Nosotros con Andrea estuvimos hace poco en Panamá, que fue una sesión abierta del comité, y realmente fue sumamente interesante. Ojalá un día pudiéramos hacer una sesión aquí en Uruguay y que vengan personas de otros lugares para que también podamos compartir. Nosotros siendo más, ¿no? Porque evidentemente ir a Panamá no era tan fácil, era más lejos. Entonces, bueno, había más gente de América, del Caribe y América Central y bueno, de países más cercanos. Pero entonces ahí tuvimos la oportunidad de conocer a muchos defensores ambientales. No digo que aquí no las haya, por supuesto, pero vuelvo a repetir que ir a Panamá fue más costoso. Entonces, en fin, y es muy interesante ese capítulo, ¿no? Ese capítulo al que me estoy refiriendo. Bueno, y después, como voy a hablar del comité, esa es otra parte que destaco. Vamos a la siguiente. Estos son los derechos de acceso. Parto de la base que ya los enumeré. Podríamos leer el acuerdo y analizarlo, pero yo estimo que lo más interesante para ustedes va a ser que les cuente un poco qué es esto del comité, ¿no? Y qué es lo que hacemos o lo que estamos haciendo y vamos a hacer. Les quiero decir que el comité recién nació, es como que está en un corral. Todavía no salió del corral y a lo sumo gatea, ¿no? Algo así. No es a ver, quienes haya acá que hayan estudiado el sistema universal o el sistema interamericano, en el sistema universal tenemos un montón de comités que tienen muchísimos años, el Comité de Derechos Humanos, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que tienen muchos años y tienen mucha larga trayectoria. En el caso nuestro no es así, así que tienen la concepción y los primeros meses sí, todavía no tenemos un año desde que fuimos electos. Vamos a la siguiente. Hay algunos detalles que me gustaría destacar que son conceptos y este es un tratado de derecho ambiental que tiene mucho vínculo con los derechos humanos, pero hay conceptos que son de este tratado. Y uno es el tema de información ambiental. Ahí tienen la definición, no la voy a leer, ¿verdad? Pero es muy importante entender qué es la información ambiental, porque es el derecho a acceso a la información. Entonces quiero saber qué es la información, qué es lo que yo puedo solicitar como un derecho que yo tengo. Lo otro es muy interesante, es esa palabra, el público. En la jerga de derechos humanos nosotros hablamos de la sociedad civil, ¿verdad? Bueno, acá se habla del público, pero el público a veces lo tengo que explicar en ámbitos que no tienen la familiaridad que seguramente los que están en Retema o en otros ámbitos sí la tienen. El público es la gente, ¿verdad? La gente bueno, que integra la sociedad civil y bueno, es una particularidad de las definiciones de este tratado. Lo otro es, bueno, la vulnerabilidad, es uno de los temas capitales, el tema de la vulnerabilidad que está definida ahí, que son personas o grupos que se encuentran en situaciones especiales con especiales dificultades para ejercer con plenitud los derechos de acceso que están reconocidos en el acuerdo, las circunstancias o condiciones que se entiendan en el contexto nacional de cada parte y de conformidad con las obligaciones que asumen los estados a ratificar los tratados. Vamos a la siguiente y ahí tienen una enumeración de los principios del acuerdo. También me remito a lo que ahí dice. Son principios muy importantes. Acá hay una profe de internacionales y laboral, de relaciones internacionales, así que hay principios que vienen de larga data, que como es el principio de buena fe, pero que toma el acuerdo y son sumamente importantes, de no regresión y progresividad, de no discriminación, de rendición de cuentas, principios que hacen a la esencia también de los derechos humanos. Vamos al siguiente y ahí llegamos al comité. Este comité de apoyo a la aplicación del acuerdo se establece en el artículo 18 del acuerdo de Escazú, sería
útil que los que nos estén, todos los que estén viendo esto puedan googlear y abrir el acuerdo y ver ese artículo 18, que es el que establece este comité, ¿verdad? El comité, bueno, cuando ven COP son las conferencias, ¿verdad?, que se han realizado, van a verlo muchos, refieren al lugar también, por eso les pongo, y bueno, se han adoptado, además del acuerdo, reglas de composición del comité, reglas, vamos a decir, como pautas o reglas, le llamamos, que van regulando lo que va a ser el comité. Y ahí tienen los objetivos, bueno, todo lo que ahí menciona. Vamos a la otra. Es importante que tengan en cuenta que es un órgano subsidiario de la Conferencia de las Partes. La Conferencia de las Partes fue la que nos eligió en abril de este año, ¿verdad? En Buenos Aires. Estábamos con Andrea también. Y bueno, fue un proceso. Bueno, ahora les voy a contar cuando nos toque eso. Este comité es de carácter consultivo, tiene que ser totalmente transparente. El otro aspecto es no contencioso, eso es muy importante que lo destaquemos, es no judicial, estamos protegiendo los derechos humanos desde el ámbito no jurisdiccional, como lo es la Institución Nacional de Derechos Humanos y la Defensoría del Pueblo, o todas las defensorías del pueblo de distintos países de América, como lo es el comisionado parlamentario, la defensora de vecinos y vecinos acá en Uruguay. Es decir, son ámbitos de protección no jurisdiccional. No va a dictar nunca una sentencia el comité. Va a dictar resoluciones que pueden tener o no recomendaciones. Eso es importante, no le resta importancia, porque hay gente que dice, ay, si no es jurisdiccional, no, ese es un error garrafal, porque entonces si no, no firmaríamos acuerdos que tuvieran órganos de control, como lo es la propia Comisión Interamericana o los comités de Naciones Unidas, a dos de los cuales ya me referí. ¿Cuál es el objetivo? Promover la aplicación y apoyar a las partes en la implementación del acuerdo regional, que tiene ese nombre tan largo que tienen ahí, que le llamamos Escazú. Sobre el nombre Escazú, lo dejo, capaz que alguien interviene, obviamente todos lo deben saber, ¿por qué se llama Acuerdo Escazú? ¿Y dónde está? Ahí está, en Costa Rica. Me han contado que fue toda una discusión y había gente que también estuvo ahí. Me ganó Andrea porque yo no estuve en Escazú. Tengo que ir a Costa Rica. A algunos no les gustaba ese nombre, querían otros nombres. Bueno, eso estará en la... Bueno, vamos al siguiente. ¿Cómo está integrado este comité? Está integrado por 7 miembros que fueron elegidos, como yo les digo, en la COP de Argentina, que se llevó adelante en Buenos Aires en abril. Hay 2 de la región de Mesoamérica, que son mis colegas, 3 de América del Sur y 2 del Caribe. Acá hay algo importante. No representamos a ningún país. Obviamente no me puedo sacar de encima que yo soy uruguaya. No, y además, mucha honra. Pero no represento al Uruguay. Somos expertos independientes. De hecho, nosotros nos presentamos como corresponde, totalmente libres. Nadie nos tuvo que presentar. Nos presentamos, fuimos 50 que nos presentamos y de ahí se fueron haciendo la selección de los que quedamos, que fuimos 7. De 50 quedaron 7, ¿verdad? Pero cualquier persona se podía presentar cumpliendo los requisitos que se pedían, ¿no? Es ad honorem, eso quiere decir que no hay remuneración, no hay paga, ¿verdad? Y el plazo, el mandato es de 4 años, puede ser prorrogado, vamos a decir, pero el mandato es de 4 años. La siguiente diapositiva tiene una foto que es, eso es en Santiago de Chile, es cuando juramos, tuvimos que jurar ante la CEPAL, que ustedes sabrán, fue este año. Bueno, esa foto me trae muchos recuerdos porque, bueno, fue muy lindo ese momento de juramento. Y ahí estamos los miembros del comité en Santiago de Chile. Eso ya fue en agosto de este año. Y en la diapo siguiente, ahí van a encontrar a todos mis compañeros. Verán que está Guillermo Acuña de Chile, bueno, yo por Uruguay. No, somos las nacionalizadas, vuelvo a repetir. Está Rita es de Granada, Patricia Madrigal, que es de Costa Rica, Andrés Napoli es argentino, Félix es de Panamá y Carol es de Jamaica. Hay 2 colegas que hablan, todos tenemos que hablar inglés, pero
sobre todo porque tenemos dos colegas que hablan inglés, ellas si estuvieran hablando dirían al revés, pero porque también hablamos mucho en español, ¿no? Pero los dos idiomas que manejamos tienen que ser español e inglés. Todos los documentos tratamos que estén en, porque además hay mucha gente que viene de países que hablan inglés, entonces tiene que estar en las dos lenguas. ¿Tá? Bueno, seguimos. Ahora sí, vamos a ver, yo tendría mucho para decir, pero no quiero monopolizar la palabra y darles tantos detalles, capaz que aburro a un poco, así que voy a ir un poco más rápido. ¿Cuáles son las funciones? Apoyar a la conferencia, apoyar a los estados partes con visitas y o asesoría y apoyar al público. ¿Se acuerdan cómo definía el público, no? Vamos a la siguiente. Esto es muy importante. Los integrantes de los comités actúan a título exclusivamente personal, ya lo dije, pero lo destaco. No deberán aceptar ningún tipo de dirección, influencia ni presiones de ningún tipo. No deja de ser algo menor. Todos los miembros deberán mantenerse independientes de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial de los países. No podemos tener ningún vínculo con el Estado del cual somos nacionales. Las decisiones se deben tomar con independencia, imparcialidad y objetividad y se debe velar por la igualdad de trato y la no discriminación en la aplicación de procedimientos y el ejercicio. ¿Verdad? Vamos a seguir, eso es importante también que vean cuáles son las responsabilidades y obligaciones que tenemos, ¿no? Porque leído desde otro punto de vista también son obligaciones. Bueno, las modalidades de trabajo en los que estamos trabajando, ¿no? Las modalidades de trabajo viene a ser, a ver, para explicarlo mejor, sería como un reglamento, cómo vamos a trabajar. Eso se está trabajando desde que asumimos, es un trabajo muy denso, por así decirlo, que implica reuniones con los estados partes, con el público, con mucha gente, porque queremos hacer unas buenas modalidades de trabajo, porque son necesarias, porque eso es lo que nos va a guiar el trabajo, ¿verdad? Y los puntos que tratan son el objetivo, la naturaleza, la estructura, la composición, las sesiones de trabajo, las funciones que tenemos, la participación del público, las comunicaciones, cooperación, bueno, ahí tienen todas las cosas que integran esas modalidades de trabajo. Vamos a seguir. Estas son todas las sesiones y la organización que tenemos. Voy a pasar por alto porque algunas cosas ya les dije. Los idiomas que ya les mencioné. Vamos a la otra y acá llegamos al tema comunicaciones. ¿Qué hace el comité? Bueno, el comité hace mucho, como ya verán, pero también el comité puede recibir comunicaciones. Y esta es una parte que ha generado muchísima expectativa porque todavía no podemos recibir ninguna comunicación hasta la conferencia que va a ser en abril en Santiago de Chile. A partir de ahí se van a poder recibir comunicaciones. Pero está muy bien y agradezco de nuevo a Cátedra UNESCO y este espacio, y ojalá hubiera más en Uruguay y en otros países, sé que los hay, pero más aún para que se sepa esto, porque esto es una labor educativa y de capacitación de la población que es sumamente importante. Quien no conoce sus derechos difícilmente puede ejercerlos. Y esto es un derecho, poder presentar una comunicación. Así que ¿quiénes pueden presentarla? Una parte respecto de sí misma, una parte respecto de otra parte o los miembros del público, ¿verdad? ¿Para qué? Solicitar el apoyo para el cumplimiento de ¿qué? Del acuerdo, para revisar el incumplimiento de disposiciones del acuerdo. Y acá entramos en un camino sumamente interesante, ¿no? Obviamente, como por ahora no hay comunicaciones, estamos en las que podría haber, ¿no? O están esperando que llegue abril para darse, pero bueno, seguimos. Ahora esto sí no voy a darlo demasiado preciso, pero tengan en cuenta que en las pautas estamos hablando de cómo lo vamos a tramitar. Evidentemente tenemos que armar el trámite, ¿no? Entonces es el registro, la admisibilidad, la no admisibilidad. Vamos a la siguiente. Ahí tienen todo el trámite. Bueno, se imaginarán, esto hubo que hacerlo de cero, ¿no? Ahora ven el flujograma y todo, pero hubo que armar y bueno, después hay que implementarlo a ver cómo funciona, ¿no? Así que, bueno, ahí tienen muchos elementos para analizar de cómo funciona el comité. Vamos a seguir. Elementos esenciales que deben contener las comunicaciones. Esto es muy interesante.
Hay muchos países que tienen mucha conocimiento de cómo presentar denuncias ante el sistema interamericano o ante las instituciones nacionales de derechos humanos. Entonces es mucho más fácil para quienes tienen esos conocimientos de cómo presentar las comunicaciones, porque es muy parecido, vamos a decir, siendo muy diferente. Entonces, pero hay mucha gente que no tiene idea. Entonces está bueno que tengan en cuenta estas cosas. Tienen que tener nombre, tiene que identificarse el Estado a quien refiere la comunicación. Están todos el tema de, en el caso que sean miembros del público, ahí está especificado. Tienen que relatarse los hechos en que se basa y la información corroborativa de la comunicación. Tiene que establecerse cuáles son las gestiones, esto es muy interesante, la información debe darse al comité de información sobre las gestiones conducidas en el Estado parte interesado para resolver el caso o en su defecto explicación de su ausencia. Es decir, hay que explicar qué se hizo ante, porque lo primero que tenemos que hacer es ejercer nuestro derecho en el territorio que estamos, ¿verdad? Pero bueno, por eso hay que explicar, bueno, hicimos esto, y por eso la ausencia de respuesta o de lo que fuera, ¿no? Habría que acreditarlo y mostrarlo. Y bueno, hay distintas cuestiones ya más detalladas. Vamos a la siguiente, que nos habla de esto que es muy importante, la participación del público, ¿verdad? En las funciones del comité, en las funciones. Y ahí tienen cosas que son importantes. Escazú como que tiene una regla de oro que es la participación. Entonces cuando uno trabaja también encuentra la esencia de la participación. Y esa es la explicación, ¿no? De cómo está todo ahí descripto, como todos lo están viendo. Dejo un momentito. Ven cómo refiere a resoluciones de la COP. Pero bueno, ahí tiene muchísima información destacando lo que es la participación del público. Vamos a la siguiente. La siguiente nos habla también de eso, el derecho a participar en las sesiones del comité. Acabamos de tener una que fue en línea, porque también es interesante eso, que sean presenciales en línea, el diálogo, las consultas periódicas y las posibles audiencias públicas que pueda haber, ¿no? Así que esto es importante que lo tengan presente. Y bueno, se va a poner a andar también. Esto ya se puso a andar, esto ya está andando, ¿no? Algunas cosas todavía no, ¿no? Bueno, seguimos. Las medidas que puede tomar el comité. Esto es muy importante. Puede formular conclusiones y recomendaciones. Recuerden lo que dije, ¿no? Que no podemos adoptar que sentencias, porque no es un órgano jurisdiccional, pero sí conclusiones y recomendaciones, solicitar un plan de acción, solicitar informes de avances, y ahí tenemos un tema que estamos analizando con mucho detenimiento, que es recomendar medidas para salvaguardar a personas defensores que puedan estar en riesgo de vida. Ahí tenemos un tema que estamos analizando con mucho detenimiento porque es un tema muy complejo, ¿verdad? Sobre todo en lo que hace a la eficacia de eso, de que podamos realizarlo. Eso lo estamos trabajando. Vamos a seguir. Bueno, los plazos para recibir comunicaciones, ahí lo tienen, con un reloj. El comité no recibirá comunicaciones que aleguen el incumplimiento de una o más disposiciones del acuerdo hasta concluida la segunda conferencia de las partes, que es en abril del 2024 en Santiago. Están todos invitados a ir o a verla, a participar en línea, ¿verdad? Y a partir de ahí es que se abre la instancia de comunicaciones. Esto es importante. Está todo, surge de los documentos ya aprobados por la conferencia de las partes. Seguimos. Bueno, los próximos pasos que tenemos por delante. El 15 de noviembre fue la sesión de las que les decía. Ya pasó. El 20 de marzo tenemos una sesión virtual. Esto se avisa. Se da información por la CEPAL. Es importante que estén atentos. Participan de las sesiones con todos los miembros del comité. Eso es algo bueno, que pueden hacer preguntas. Y luego tenemos la cuarta sesión que va a ser presencial en Santiago de Chile. ¿Tá?
ese es el panorama que tenemos. Yo lo que les puse fueron sesiones que tenemos que son abiertas, que pueden participar. De aquí a abril, si les muestro la agenda, podrán ver, de semana que viene ya tenemos varias, tenemos muchísimas sesiones de trabajo, de una cosa y otra, pero bueno, es lo que es nuestra obligación y para eso, con mucho gusto, nos presentamos y asumimos las responsabilidades, ¿no? Así que, a diferencia, no, al contrario, para nosotros es algo que hacemos con total compromiso, tanto mis colegas, todos los colegas del comité, estamos comprometidos a llevar adelante lo que es este acuerdo y bueno, vamos a ver qué tal funciona una vez que empezamos a poder actuar, ¿verdad? La última diapositiva es simplemente una foto que es muy linda, bueno, que es la foto donde está toda la gente que participa o bueno, ha participado. Es una foto de lo que pueden ser los habitantes de todas estas regiones, de esta región tan rica, tan desigual, la más desigual del mundo, con tanta riqueza y con tanta pobreza y con tantos problemas, pero también con tantos desafíos, ¿no? Desafíos éticos, desafíos ambientales. Y esto es una apuesta del derecho que viene un poco tarde, pero al fin que llega. Ustedes saben que el derecho siempre viene atrás de los cambios. Primero se conquistan los derechos y luego se regulan. Y bueno, así tenemos hoy ese acuerdo de Escazú. Quedo a disposición de cualquier pregunta, y bueno, a disposición, también a disposición de cualquier instancia que pueda servir para que este acuerdo de Escazú llegue, y me alegro que también lo estemos viendo por YouTube, que llegue a todas partes, en este caso del Uruguay y por supuesto de América Latina y el Caribe. Gracias, Mariana. Bueno, buenas tardes para todas, para todos. Muchas gracias por acompañarnos en esta actividad, en nuestras invitadas, por el reencuentro. Yo brevemente hacer algunos comentarios adicionales a la detallada presentación de Mariana, que como ella bien decía, es importante empezar por ahí, ¿no? Por conocer no solo el acuerdo, sino también, bueno, la institucionalidad que se está formando, ¿no? Todo el sistema que va a ir acompañando que esta iniciativa que es única, ¿no? Es un primer acuerdo regional, una primera experiencia para América Latina y es muy valiosa en ese sentido. Los comentarios que quería compartir son muy breves, les decía, recordar como parte del marco que se adelantaba esa resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas del 2022, en el que se reconoce también el derecho humano a vivir en un medio limpio, saludable, sostenible, y que también ese ha sido un hito importante en la historia de los derechos humanos, y con todo eso también el reconocer ese derecho a un medio ambiente sano como un derecho fundamental y todo eso que deriva, ¿no? En el marco de los derechos humanos, que también, digo, no era nuevo porque ya en el protocolo de San Salvador de la OEA de 1988 estaba en su artículo 11, pero que por supuesto se refuerza, ¿verdad? Por otro lado, también hacer una brevísima mención a lo que es a nivel nacional la Ley General de Protección del Ambiente, reconocer esos marcos nacionales también previos al Acuerdo de Escazú. Les decía la Ley General de Protección del Ambiente, que es la 17.283, pero también recordemos el artículo 47 de la Constitución, que no voy a detallar, pero sí recordar la importancia de esa reforma constitucional también del 2004, que bueno, entre otras cosas logró incluir ese derecho al agua y a la participación en su manejo como un antecedente bien importante, ¿no?
En esa línea, entonces, lo que significa también para Uruguay, en tanto reforzar, ¿no?, todos estos mecanismos, instrumentos que ya disponíamos, ¿verdad? Y cómo eso también puede ayudar a promover otros instrumentos regionales, a través de otros instrumentos regionales, garantizar la implementación de los derechos. Y en ese sentido, quería destacar dos cuestiones más pequeñitas. Uno de ellos es el tema de fortalecer la cooperación. Mariana lo mencionó, pero bueno, a veces decimos fortalecer la cooperación, ¿qué significa, no? Parece muy lejano o abstracto, pero bueno, es el diálogo, es la asistencia técnica, es la educación, es la sensibilización sobre estos temas. La oportunidad de desarrollar este taller tiene que ver con eso, ¿no? Con buscar maneras, formas de dar a conocer estos derechos, de informarnos, y por eso tiene mucha importancia esta primera actividad del grupo en este sentido. Y también tener, creo que algo valioso también del acuerdo es que nos fuerza a pensarnos a escala regional, a escala nacional, subnacional y local, ¿no? Como esos 5 niveles, porque bueno, eso, los problemas ambientales trascienden fronteras, entonces es sumamente importante no perderlo, y el acuerdo lo expresa bien en ese sentido. Y finalmente, dos cuestiones más. Una, retomando lo que Mariana destacaba sobre el acceso a la información y qué información. En ese sentido, el acuerdo es claro en mencionar dos cosas que me parecen importantes, que una es los distintos formatos en que esa información debe presentarse, ¿no? La información reutilizable, procesable, en formatos accesibles, con una periodicidad de actualización también importante, ¿no? Porque a veces vemos esa información descontinuada o bueno, ¿no? A nivel distintos, los países tienen distintos sistemas, ¿no? Para instrumentar esa información. Y el acuerdo es claro en eso. Y me parece muy importante. Y en esa línea de acceso a la información también, y la participación, no solo el acceso a la información, sino la participación en todo el proceso. Desde el momento de que aparecen iniciativas, ¿no? Desde el diseño, el seguimiento, la implementación, el cierre, en todo ese proceso la información debe estar disponible, no al inicio de ¿no? de determinadas cuestiones o cuando los resultados ya están sobre la mesa. En eso también me parece interesante del acuerdo destacar que parte de este acceso a la información también significa acceder como consumidores, como usuarios, ¿no? de servicios, de acceso a distintos bienes, pero también a información que tiene que ver con contratos, con concesiones, con convenios, con autorizaciones. Es parte de esa información también, ¿no? para el público, como bien destacaba Mariana. Y también alentar en esa línea la descentralización y que esa información también esté desagregada, ¿no? Con Andrea también hemos coincidido en trabajar cuestiones con perspectiva de género. Bueno, esa información también tiene que estar desagregada, cuanti y cualitativamente. Y por último, destacar también algo del acuerdo que tiene que ver con la educación ambiental, ¿no? Y también tiene que ver con el fundamento del desarrollo de esta actividad. ¿Qué educación ambiental podemos desarrollar? Esa educación ambiental con perspectiva crítica que permita a través de facilitar esa información, la comprensión de esa información. Tres cositas. Una, problematizar para transformar, ¿no? Para pensar soluciones. Y también construir en colectivo, ¿no? Y construir saberes, que eso es como la parte más importante también de lo que es pensar estas cuestiones en clave de educación ambiental. No solo la interdisciplina, sino también reconocer otros saberes para integrarlos en las soluciones, ¿no? Así que bueno, brevemente quería aportar esto a esta primera intervención de Mariana y bueno, ya darle la palabra a Andrea para que continuemos. Muchas gracias. Gracias. Bueno, gracias por la invitación. Estos espacios que han venido haciendo
que conjugan academia, sociedad civil, vecinos, vecinas, que también están trabajando en territorio, en las localidades, y defendiendo esos proyectos que están haciendo, que tienen impacto ambiental en su territorio, es súper importante. Yo pertenezco además de Aciadur, para los que llegaron después o para los que se fueron uniendo, a la red regional Escazú, que es una red que se formó a través de este acuerdo, de las primeras negociaciones. Y bueno, yo les voy a intentar sumar desde mi perspectiva de sociedad civil, ¿no? O público, según el acuerdo, pero bueno, yo soy sociedad civil, ¿no? Y bueno, y voy a contarles un poco el tras bambalinas, digamos, ¿no? Porque quieras o no, eso demuestra un poco el espíritu que tiene este acuerdo, que es un acuerdo sobre participación pública en temas ambientales, por lo tanto, no nos podía dejar afuera en todo el proceso de construcción del propio acuerdo, del vocabulario, de la redacción. Entonces, ahí también estuvimos presentes la sociedad civil o el público. Imagínense, desde las primeras negociaciones, me di cuenta que estuve en todas, cómo hice matar en todo, pero desde las primeras, desde que las primeras reuniones, que solo estaba el principio 10 y había que, bueno, que ver cómo se formaba un acuerdo regional entre países de América Latina y el Caribe. Desde las primeras reuniones ya comencé a ser partícipe. Y bueno, ahí en las negociaciones estaba un panel gigante, teníamos apenas un pequeño borrador del acuerdo, y desde ahí empezamos a hacer aportes. Evidentemente están los estados, los representantes de los estados sentados en una mesa de negociación, pero sí es verdad que nosotros, la sociedad civil, que, bueno, en ese momento, realmente, que no es menor mencionar, teníamos algún financiamiento que podíamos participar de las reuniones desde la CEPAL, que tiene la Secretaría del Acuerdo, porque a veces es mucha, o sea, para la sociedad civil son muchos recursos que hay que mover, no solo de dinero, sino de tiempo también, ¿no? Porque, bueno, cada uno también está trabajando en sus proyectos, en sus cosas, y bueno, pude participar de muchísimas, de todas, menos una de las negociaciones, y hay algunos como nosotros, la sociedad civil, participábamos al principio de las negociaciones como atrás, ¿no? Nuestro trabajo era, sobre todo, comunicarnos con el Estado amigo, ¿no? Porque es a través de los estados donde nosotros podemos llegar a incidir en las decisiones. No, sí tenemos voz, pero no voto. Entonces, si nosotros tenemos propuestas de algún tipo, las hacemos llegar a través del Estado, que nos comunicamos, tenemos reuniones en el marco también de las negociaciones. Y así pudimos realmente crear o elaborar o que saliera un acuerdo que nos dejó bastante contentos en cuanto por ejemplo, el vocabulario, que no es menor, ¿no? Lo que se dice, lo que no se dice también está diciendo cosas. Entonces, hubieron hitos fundamentales, que era, por ejemplo, bueno, trajimos la participación, que tenía que ser una participación efectiva, eficaz, desde las primeras etapas, desde las etapas iniciales de los proyectos, para evitar esto que ya decían las compañeras, que se convocara a la sociedad civil, a los vecinos, a las vecinas, cuando ya estaba todo el proyecto hecho. Después también, bueno, un hito fundamental fue, por ejemplo, que sea vinculante, ¿no? Este acuerdo de Escazú es un acuerdo vinculante, es ley hoy por hoy en Uruguay. Y eso no se trabajaba mucho hasta que, bueno, hasta que se tuviera todo el pescado vendido, digamos, y desde ahí, bueno, empezamos ya a hablar con los estados. Bueno, este tratado tiene que ser vinculante, tiene que ser ley. Eso significa que sus disposiciones son obligatorias para Uruguay, porque ya es la ley 18.000, pero bueno, es ley en Uruguay, así que sus disposiciones también son obligatorias en Uruguay. Algunos otros hitos interesantes es, bueno, los representantes del público, como le llama el acuerdo, o sea, la sociedad civil, cómo fue participando de esas negociaciones. De estar atrás y no tener mucha voz, a no ser de un minuto, un ratito que se nos daba, pasamos a participar en la mesa de negociación.
tuvimos representación de personas que nosotros le llamamos los representantes del público, que son personas elegidas en un proceso, en un mecanismo de participación que está en la CEPAL, que todos nos podemos anotar, y ahí podemos votar, por ejemplo, a estos representantes del público. Estos representantes del público son 5 integrantes, que bueno, este año cambiaron, y ya en otro escenario, porque los nuevos representantes del público ahora están en un escenario de implementación del acuerdo, ya no de negociación como si estuvieran. Pero bueno, empezamos a tener mucho más protagonismo y de hecho lugar en la mesa de negociación, voz y lugar en las mesas de reunión en estas COP o conferencias de las partes, que ahora va a ser la segunda en abril, como dijo Mariana. Bueno, después también otro hito fundamental, que aunque no parezca, las organizaciones de la sociedad civil, estos representantes del público elegidos a través de este mecanismo regional que instaura la CEPAL, pudimos finalmente este año implementar este acuerdo. Pudimos incorporar además un artículo, que es el artículo 9 sobre defensores y defensoras ambientales, lo cual esto es el primer acuerdo que menciona y que tiene disposiciones de protección a los defensores y defensoras ambientales. En este sentido, yo creo que en Uruguay deberíamos más, y es un trabajo que creo que a la sociedad civil, a las organizaciones nos queda por hacer, es empoderar mucho más a esos vecinos, vecinas, a los ONGs, a las personas que están trabajando por el ambiente, que están trabajando, que en general siempre quedan, porque donde se ponen a trabajar, así sea por su localidad, después son personas que van a seguir interesadas por el tema, que van a seguir conectadas con el tema ambiental. Entonces, lo que abogaría es que empezar a apoderarnos de que somos defensores ambientales, son defensores ambientales y tienen disposiciones que también los avalan y que, por ejemplo, en la disposición, en el artículo 9, una disposición es que el Estado debe garantizar un entorno seguro y le debe de dar las garantías para la participación. Entonces, creo que si hoy por hoy los defensores, las defensoras o bueno, esos vecinos que están en las localidades luchando por su territorio o por querer conocer qué va a pasar ahí, creo que deberían incorporarse a estos mecanismos y creo que también es a través de esta articulación y de este vínculo que tenemos que generar entre organizaciones, sociedad civil, porque entiendo que a veces para la sociedad civil, se hace muy difícil estar en todos los ámbitos, porque nosotros siempre que trabajás en incidencia, política en incidencia hacia el Estado, siempre hay 3 ámbitos, ¿no? Está el ámbito local, el ámbito regional y el ámbito internacional. Evidentemente todos no podemos estar en todos, entonces me parece como fundamental, que sí, esta articulación que se hace para saber, si yo voy a estar en tal ámbito, si yo sí es duro mi organización, o si redes llega a estar en tal ámbito, saber cómo vincularse y hacer llegar estas demandas a estas instancias que tiene este acuerdo de Escazú, que son, y eso es importante, las COP, que las COP son las conferencias de las partes. Ahí son eventos que pueden participar, pero es verdad que son un poco más estructurados. Capaz que para la sociedad civil, que ya no viene trabajando el tema, puede resultar muy estructurado, pero sí hay una instancia que a mí me parece que está buenísimo para fortalecer, que es el Foro de Defensores y Defensoras Ambientales, que fue el primero ahora en Panamá. Ahí son cientos de personas, defensoras y defensores, y estoy segurísima que muchas de esas personas que están y trabajan acá en Uruguay se van a sentir identificadas y van a aportar un montón, porque también se está haciendo dentro del acuerdo un plan de acción para defensores, es decir, un plan de acción para que los estados tengan una hoja de ruta con disposiciones a seguir para la defensa y seguridad de estos defensores y defensoras. Entonces, son ámbitos
sobre todo para defensores y defensores, muy ricos, donde se suma, se aporta, se comparte, se generan alianzas, se generan redes que después siguen trabajando, como nos pasó con la red regional Escazú, que nos juntamos periódicamente. Después, otra cosa que quería, que ahora que me acuerdo, quiero complementar con Mariana, con la excelentísima integrante del comité de seguimiento, que en realidad para nosotros, para la sociedad civil, también es un hito el comité, ¿no? Porque también son más garantías, fue pensado para que expertos en la materia, que no tengan un cargo honorario, para que garanticen esos derechos y para que haya ese organismo de contralor, ¿no? Y donde nosotros podamos hacer llegar informes, el Estado puede hacer llegar informes, puede no, va, me parece, pero también cómo será este acuerdo que tiene que ver con participación, información y acceso a la justicia, o sea, el espíritu que las reglas y los mecanismos que ahora se están gestando en el comité, también nosotros estamos siendo parte de eso. También se pueden acercar recomendaciones al mecanismo, entonces se está elaborando también con recomendaciones que la sociedad civil o el público les hizo llegar. Las reuniones son abiertas, creo que excepto alguna, pero son abiertas y también participamos. Entonces, bueno, yo, nada, ahora sé que viene la implementación, porque estuvimos unos años en las negociaciones, pero ahora ya tenemos que empezar a trabajar en la implementación del acuerdo. Estoy hablando mucho, ¿no? ¿Sí? Bueno, la cuestión es que sigamos con estos encuentros, articulando, vinculando sociedad civil, vecinos. Sé que es difícil porque muchos también se centra todo en Montevideo y hay muchísimas personas y colectivos trabajando en el resto del país, pero también a través de YouTube. Eso es una herramienta que está buena, que si no entran ahora seguro que está y queda, y uno quiere ver y está. Entonces, nada, sigamos por este camino y por la implementación y ya veremos lo que le pediremos al Estado. Para eso la dejo a mi compañera. Ahí queda. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes a las compañeras y buenas tardes también a ustedes y a quienes nos están escuchando. Yo voy a ir un poco más atrás en la historia de todo esto, porque bueno, yo en los 90 ya empezábamos a ver, en realidad yo en el 84, teniendo 13 años, ya empezaba con los temas. Mis padres eran ambientalistas o conservacionistas, que después fueron ecologistas, y ya estábamos en Tacuarembó luchando con los temas de la defensa de los bienes comunes de nuestro territorio, y ya participaba en acciones directas en esos casos, pero después, bueno, me vine a estudiar, como muchos nos pasa en el interior, y ahí conocí a los compañeros de redes, y bueno, primero como voluntaria, pero después ya me quedé y hace 33 años que estoy en redes. Este año estamos cumpliendo los 35 años como institución. Y claro, cuando llego en el 90-91 estaba en plena efervescencia de la preparación de Río 92. Estábamos con la agenda Yaguananchi, que fue la agenda que hicimos las organizaciones sociales hacia Río. Y después vino la cumbre, que le tocó ir a mi papá, no a mí. Pero sí, en redes estábamos con todo eso. ¿Y por qué traigo todo eso? Porque bueno, en Río, uno de los principios, el principio 10 de la declaración de Río, de esta cumbre de la tierra, que también venía de lo que hace 50 años pasó en Estocolmo, decía que el mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todos los ciudadanos interesados en el nivel que corresponda. En el plano nacional, toda persona deberá tener acceso adecuado a la información sobre el medio ambiente de que dispongan las autoridades públicas, incluida la información sobre los materiales y las actividades que encierran peligro en sus comunidades, así como la oportunidad de participar en los procesos de adopción
de decisiones. Los estados deberán facilitar y fomentar la sensibilización y la participación de la población poniendo la información a disposición de todos. Deberá proporcionarse acceso efectivo a los procedimientos judiciales y administrativos, entre estos al resarcimiento de daños y los recursos pertinentes. ¿Por qué leo esto? Porque esto es la base de lo que estamos hablando, que casi 30 años después se concretó en un acuerdo, en el Acuerdo de Escazú, este acuerdo de los países de América Latina y el Caribe. Pero hubieron muchos hitos antes de esto, porque nosotros tuvimos una ley de ambiente, tuvimos una primera reforma constitucional con el artículo 47, con la primera parte del artículo 47 que el Parlamento impulsa y pone el concepto precautorio de la declaración de Río y las bases de esto, y 10 años después de Río, en 2002, comenzamos esa gesta de lo que fue la reforma constitucional del agua, la reforma, el anexo al artículo 47, donde uno de los puntos que como sociedad civil, como movimientos sociales, como organizaciones que estábamos en territorio, entendimos que debíamos aclarar el tema participación, porque después de Río todo era participación, nos convocaban a una cantidad de cosas, venía el GEF, esto y lo otro, y querían nuestros nombres, y allá íbamos, nosotros decíamos, no, ese proyecto va a tener estas consecuencias, es negativo para el ambiente, pero también para las personas que viven ahí. Después resulta que todo se aprobaba y encima aparecían nuestros nombres, que habíamos participado y rechazado ese emprendimiento, como validando eso. Por eso en el artículo 47 lo que ponemos es que en todos los temas de agua, de la gestión de agua, de la gestión integrada de cuencas hidrográficas, que en realidad son nuestros territorios, la sociedad civil debe participar en todos los procesos de planificación, gestión y control de las aguas del territorio del país. Porque justamente venía ese aprendizaje de lo que decía el artículo 10, pero ese aprendizaje que habíamos tenido como sociedad civil, como organizaciones, como movimientos ambientales y ecologistas, que lo veníamos sufriendo. De eso ya pasaron 20 años en donde se siguió repitiendo, a pesar de lo que teníamos en la Constitución, se siguieron repitiendo estos procedimientos. Y hoy tenemos, por suerte, una herramienta más, que es el Convenio de Escazú, que Mariana era la coordinadora de un espacio que tuvo la Institución Nacional de Derechos Humanos, en donde volvimos la sociedad civil a discutir, a ver cómo podíamos ratificar como Estado uruguayo ese convenio, cómo podíamos bajarlo, cómo podíamos instrumentarlo, y creo que fue un espacio muy rico en donde volvimos a sentarnos el Estado, la sociedad civil y otros, con la Institución Nacional de Derechos Humanos facilitando eso para ver cómo hacíamos eso. Y por suerte, nuestro Parlamento lo ratifica, eso es ley, pero volvemos a tener la problemática de qué pasa con los temas ambientales, con los conflictos ambientales en nuestro territorio, en nuestro país, qué le pasa a los defensores ambientales, y hace poquitos días también algunos de los que estamos acá participamos de una actividad de Retema, que vino María Estela Esbampa, en donde teníamos una mesa, y una de las compañeras habló de los defensores ambientales, que bueno, como dijo Mariana, no tenemos registro de muertes o registros de criminalización en Uruguay, pero sin embargo las hay. Las hay desconocidas, y justamente, por ejemplo, toda la gente, todas las vecinas y vecinos que viven y que han sufrido la constante persecución de quienes lo fumigan, por ejemplo, de uno de los médicos, Castilla, en donde persiguió a la maestra, y realmente la maestra terminó enferma, terminó en condiciones muy malas, pero también otros casos. Por ejemplo, estuvimos en un campamento en Arasatí hace pocas semanas, en donde vino gente de organizaciones de todo el país, hicimos un campamento discutiendo estos temas, discutiendo los conflictos, haciendo un cronograma de los conflictos, de la historia de los conflictos ambientales, pero ahí también nos surge la problemática que ya estaba en Arasatí por defensa de una playa para los vecinos, en donde hay juicios que después fueron comprados los abogados, perdieron el juicio, pero quien llevaba todo eso y quien tenía toda la historia apareció muerto
acá en Montevideo, en un lugar donde se estaba hospedando, y robado todo el material del juicio. Por lo tanto, ellos no tienen nada de la historia de toda esa defensa anterior. Y son casos que quedan, que no se saben, que no los conocemos, que tampoco nosotros los conocíamos, pero que están. Y realmente el enfrentarse muchas veces a estos grandes intereses, a estas grandes corporaciones, tienen costos y tienen problemáticas. Y estábamos en toda la lucha contra Neptuno, estábamos en FOSE, al principio en febrero ahí reunidos, y había un compañero que estaba español, que estaba haciendo su trabajo acá en la universidad, y me comenta, ¿viste que en abril está la COP2 de Escazú? Justo vi que estaba la inscripción, o eso fue en marzo, estábamos organizando la Marcha del Agua. Dijo, no sé nada, la COP, pero ¿cómo? Resulta que entro y me inscribo, y bueno, y logré ir a la COP. Ahí por suerte me encontré con Andrea, que conocía a toda esta dinámica interna de la COP, porque si no hubiera estado con Andrea, hubiera estado más que perdida en eso. Conocí, justo fui a algunas actividades, por ejemplo, de la Fundación Pérez Esquivel, a la casa Pérez Esquivel, en donde estaba, por ejemplo, Andrés Napoli, también estaba alguno de los... estaba otro del compañero argentino que es representante del público, no me acuerdo el nombre de Mijael, en donde pudimos contar los casos en Uruguay en donde las disposiciones y los principios de Escazú no están siendo respetados. Y ahí una de las cosas que dijiste, Mariana, de no regresión y progresividad, es algo que no vemos que esté pasando. Nosotros estamos viendo una regresión en las posibilidades de acceder a información en conflictos ambientales y, más que nada, acceder a la participación en forma real en la toma de decisiones desde el igual, informado, calificado. Entonces, ahí, bueno, a través de todo eso, lo que entendimos era poder decirlo ante los estados parte. En esos minutitos que tuvo la sociedad civil para hablar, pudimos decir algo de esto, pero también presentar una carta al Estado uruguayo, a la delegación del Estado uruguayo, en los temas que entendíamos que el último año no había habido, no se habían respetado los principios y disposiciones de Escazú en el Uruguay, solo en el último año. Esa carta se la presentamos a Marcelo Cousillas, y como era la otra compañera que estaba como delegado oficial por el ministerio, Florencia. Se la presentamos, se la entregamos con Andrea a los dos, la mandamos también por correo electrónico, como ellos nos instruyeron que lo hiciéramos. Eso fue en abril, hasta el día de hoy no hemos tenido ninguna respuesta por parte del ministerio sobre estos temas. Y ahí Perdón, Selva, le firmaron un montón de organizaciones. Esta carta la hicimos, o sea, la hicimos ahí, y sí, la firmaron, la mandamos de Buenos Aires a Uruguay, a todos los contactos que teníamos, recibimos casi 50 adhesiones de organizaciones sociales, que fue lo que entregamos al ministerio. Algunos de los casos, de los conflictos ambientales que entendíamos que no se estaban respetando estos principios y disposiciones, es el proyecto Tambor, este proyecto de hidrógeno verde en la localidad de Tambores, en el departamento de Tacuarembó, Paysandú, en donde justamente yo he estado hace poco, y el acceso a la información y menos a la participación lo habían tenido en abril de este año. El proyecto Neptuno, que después voy a hacer algún punteo sobre eso. El proyecto de instalación de data satélite de Google, donde se terminó accediendo a la información vía la justicia. El proyecto Red Más de Colonia, en donde, bueno, no hubo ni siquiera audiencia ni información. La obra de continuación y modelación de la ampliación de la Rambla de Punta Colorada en el departamento de Maldonado, en donde, bueno, nosotros acá explicábamos, que no lo voy a hacer, pero está la carta, pero una de las cosas que nos llama mucho la atención es que justamente el Ministerio de Ambiente
terminaron judicialmente la intendencia con los vecinos y el Ministerio de Ambiente es quien se interpuso en la sentencia de la aplicación de la medida cautelar, argumentando la falta de legitimación activa de la Comisión Pro Fomento y la Organización de Nativos de Punta Colorada, porque carecía de potestad y representación de intereses colectivos ambientales, cuando justamente lo que dicen las disposiciones del convenio de Escazú es que cualquiera puede preocuparse o actuar, y más con la problemática que tenemos en este país, que creo que uno de los temas que el convenio tenemos que educar mucho más, tener mucho más instancias, es con la justicia, porque en realidad acá el acceso a la justicia en temas ambientales en este país es prácticamente nulo, a no ser escasas excepciones como este caso de Punta Colorada, pero después cada vez que queremos acceder a la justicia en temas ambientales no hemos tenido éxito y la justicia no lo tiene en cuenta. La ampliación de la ruta 102 a través del área protegida del Santa Lucía, ese era otro de los temas. Y acá lo que decíamos que en estos casos el Poder Ejecutivo no cumple con los principios de acceso a la información establecidos en el Acuerdo de Escazú, en el artículo 6, especialmente en los numerales 6, 9, 10, 11 y 12. Yo acá me los marqué para decirles cuáles eran, pero por el tiempo no lo voy a hacer, pero los invito a que lo vean. En la mayoría de los casos se priorizó los derechos económicos a los derechos de acceso dispuestos en el acuerdo, utilizando la figura de secreto comercial para no otorgar la información. La participación de la población no se ha dado desde las etapas iniciales, como lo dispone el acuerdo en su artículo 7.4. Asimismo, las convocatorias no se realizan con plazos ni información adecuados para que los y las vecinas puedan participar de manera informada, tal como lo dispone el artículo 7 en sus numerales 6 y 8. Y en estos casos se interpuso la falta de legitimación activa de las personas y organizaciones demandantes para solicitar información como para acceder a la justicia, desconociendo el artículo 8, numeral 3. Ante estas situaciones, estas organizaciones, casi 50, advertimos el incumplimiento del Estado a un acuerdo internacional de derechos humanos y exhortamos al Ministerio de Ambiente y su Tribunal Máximo en Vía Administrativa que actualicen y adapten los procesos administrativos, porque el convenio de Escazú ya es ley, no tenemos que esperar a la instrumentación, ya en todos los procesos de participación que están establecidos debería ya estar haciéndose esto, y las disposiciones que declara el acuerdo. En ese sentido, las organizaciones sociales nos encontramos dispuestas a apoyar en este proceso y articular esfuerzos para garantizar de manera efectiva lo consagrado en el Acuerdo de Escazú, y seguimos manifestando porque para nosotros es clave que esto se dé. Es clave porque lo que nos habilita es la participación y la incidencia en temas que para nosotros se nos va la vida en muchos de ellos. Y quería volver un cachito a Neptuno, porque bueno, como algunos saben, es un tema que lo venimos siguiendo, es un tema que nos preocupa, es un tema que nos involucra a cada una y a cada uno de las personas que vivimos en este país, no solamente al área metropolitana, y ahí entendemos que no se ha cumplido ninguno de estos principios. Seguimos preocupadísimos porque seguimos sin tener los espacios de participación que establece el artículo 47 de la Constitución, ni pensemos no solamente en lo que dice la ley, las leyes, ni lo que dice el acuerdo. Nos preocupan las declaraciones del ministro de Medio Ambiente esta semana pasada, donde dijo que al Tribunal de Cuentas haber aprobado, haber no observado la licitación, el contrato ya es un hecho y que en febrero comienzan las obras. No hay estudio de impacto ambiental. El estudio de impacto ambiental no está hecho. Después del estudio de impacto ambiental, la sociedad civil tiene que ver ese estudio, hacer las observaciones, tiene que haber una audiencia pública, y el ministro ya está diciendo que en febrero, estamos, como sabemos, diciembre, ya está, 2 meses, no tenemos estudio de impacto ambiental, no hay espacios de participación, no podemos observar. Nosotros como redes al estudio de viabilidad de localización le hicimos 43 observaciones, porque ni siquiera capaz que alguien que estaba en el liceo podía haber hecho ese estudio por la calidad y por muchos de los puntos, porque no era un estudio serio. Entonces nos preocupa que en temas ambientales estemos con este retroceso tan grande en donde no tenemos participación, no tenemos acceso a la información. Y bueno, con Escazú, con Neptuno nos pasó que a la justicia hemos ya iniciado un recurso de amparo, un mecanismo precautorio,
ante el TCA hemos presentado el pedido en todos estos casos se pedía la suspensión de Neptuno hasta que se dieran los espacios de participación y acceso a la información por parte de la sociedad civil y que se cumplieran con muchos de los principios, por ejemplo, el que fuera público, que consagrados en el artículo 47. Sin embargo, se nos siguen cerrando las puertas a eso. El gobierno dice que Neptuno se empieza a construir a fines de febrero del 24, o sea, en poquito tiempo, en donde no vamos a tener, y no tuvimos, y tampoco la justicia nos dio la habilitación para suspender hasta que se cumpliera con los mandatos de la legislación nacional e internacional en la materia. Y yo lo dejaría por ahí como esa preocupación, y bueno, ahí lo dejo. Muchas gracias a todas las panelistas y ahora tenemos unos minutos para recibir preguntas, comentarios de la audiencia presente y también de quienes nos acompañan por YouTube. O también si quieren hacer algún otro comentario, las panelistas, sí. Mariana, sí, tú querías comentar, sí. Yo me fijo si quieres tú hacer un comentario y después tenemos. Las preguntas que habían hecho era si era vinculante el tratado y qué significa, así que eso ya Andrea por suerte lo trató. No, quería aportar, sí, es un tratado, eso implica que hubo una ratificación del Estado uruguayo y es autoejecutable, se aplica como si fuera una norma. Esos son conceptos jurídicos, pero son fáciles de comprender, como bien dijeron las colegas. Y los derechos de acceso ambiental se incorporan a nuestra Constitución por disposiciones de la propia Constitución. No le voy a dar una clase ahora, así que eso es clarísimo. Quería decirles algunas cosas. Claro, yo en este caso, como ya les dije, no represento al Estado uruguayo. Ahora integro el comité y me debo a lo que son mis obligaciones como tal. Veo que vamos a tener mucho trabajo. Pero algunas cosas sí importantes, claro, porque mi mirada ahora es internacional, ¿no? El acuerdo tiene algunos desafíos, que es que se logre la ratificación de países como Brasil, que no ha ratificado, Costa Rica, Colombia, pero Brasil es un país que es muy importante que ratifique el acuerdo. Entonces, por suerte Uruguay, como bien se dijo acá, porque es como hay que definirlo, ha ratificado el acuerdo y tiene el comité como una garantía más de los derechos humanos. Eso lo quería aclarar porque son desafíos internacionales, pero que también, obviamente, nosotros no podemos obligar a ningún Estado que ratifique el tratado, pero son cosas que sería muy importante que sucedieran, porque cuanto más fortalezcamos al acuerdo, más fuerte es la herramienta, ¿no? Como bien se describió aquí por parte de mis colegas. Y lo otro que quería decirles, porque lo mencioné y no di datos, por eso lo estaba buscando en el celular ahora, que son datos que realmente chocan, ¿no? Casi 2.000 personas defensoras de la tierra y el ambiente fueron asesinadas entre 2012 y 2022 por proteger el planeta. Al menos 177 defensores de la tierra y el medio ambiente de todo el mundo fueron asesinados el año pasado. Y entre el 2012 y el 2022 ascendemos a esa cifra. Son problemas que también son muy importantes tener en cuenta, que tomemos en cuenta, ¿no? Pero bueno, habría mucho más información para decir y si hay algún tipo de pregunta o algún tipo de... ¿Alguien tiene un comentario, pregunta por acá? ¿No? Yo tengo una pregunta. Hay dos cosas que mencionaron que me parecen que son muy importantes. Una es, la importancia de conocer los derechos y que también es de una formación, porque acá hay un cambio bastante significativo a nivel de los operadores judiciales, tienen que ayornarse o aprender sobre estas nuevas normativas y también qué se espera
a nivel nacional de adoptar estas prácticas, ¿no? ¿Existe algo, ya que Mariana, en tu caso sos docente también de Derecho, hay como a partir de la universidad, estamos en la Universidad de la República también, de qué manera se forman las nuevas generaciones en esta mirada de priorizar el derecho ambiental y también en conocer las obligaciones que existen de parte de los operadores y la justicia a nivel local cuando se firman estos acuerdos? Como me nombraste, pero le doy la palabra a mis colegas. Daniela, sí, Daniela. Ahí está, porque capaz que, como ustedes, en la Facultad de Derecho, lo que puedo decirles es que tiene una materia de Derecho Ambiental, pero yo entiendo que esta temática se debe transversalizar y debe estar incorporada en todas las materias. Por ejemplo, yo dicto 3 materias, una es Derechos Humanos, otra es Bioética, Introducción a la Bioética, y otra es Protección no jurisdiccional de los derechos humanos. En las 3 toco el tema ambiental y ahora doy el acuerdo de Escazú y el comité. ¿Por qué? Porque derechos humanos, obviamente, tenemos que dar ambiente, ni que hablar, es una materia obligatoria de primer año. Bioética, porque damos bioética animal, es un tema sumamente interesante, no es quitar aquella idea de que somos únicos en el universo y ¿no? Y tenemos los seres sintientes, no sintientes y muchísimas cosas que es apasionante el tema de la tierra, los derechos de la tierra. Bueno, dar bioética ambiental es algo que me encanta, ¿no? Lo damos en bioética. Y también protección no jurisdiccional, que es otra materia que también incorporamos, en mi caso soy titular de todas ellas, y damos estos órganos de protección que no son jurisdiccionales, porque acá se mencionó siempre el Poder Judicial. Y hay órganos no jurisdiccionales, como son las Defensorías del Pueblo, que también se mencionaron, y órganos internacionales no jurisdiccionales. Pero capaz que mi colega acá les puede aportar más elementos. Muchas gracias. Bien, bueno, Mariana bien decía lo que nuestra facultad ¿no? Oferta como materia opcional para nuestros cursos. También es una asignatura no solo para abogados, sino también para las otras carreras de las licenciaturas que se dictan. Eso fue también un pasito adelante en 4 carreras. Exacto, en nuestra facultad. Y por otro lado, también brevemente comentar para la red temática de medio ambiente, otro espacio en el cual integro y del cual realizamos desde hace ya muchos años actividades de educación ambiental. Creo que en este tema obviamente hay mucho para hacer. Creo que también es importante integrar espacios, ¿no? Es conocimiento jurídico, pero también involucra otros conocimientos interdisciplinarios. Digamos, necesita una mirada interdisciplinaria. Hoy mencionaba también pensarnos desde cómo hacemos educación ambiental, ¿no? Educación ambiental es más que brindar información, ¿verdad? Es ayudar a brindar herramientas para problematizar, para gestionar, para transformar, y también pensarlo desde una perspectiva crítica, ¿no? Porque también dar esos conocimientos, pero partiendo de un contexto, ¿no? Planteando un contexto que es tremendamente desafiante para América Latina, como las compañeras han mencionado. Y bueno, en ese sentido, de la red temática de medio ambiente, año a año sus jornadas anuales académicas tocan estos temas. Ya hemos tenido otras actividades en las que ha participado Napoli, por ejemplo, también con Andrea en otros momentos. Y como les decía, mirada interdisciplinaria y también mirada regional, ¿no? Porque ahí también creo que desde otro ámbito como es AUGM, la Asociación de Universidades del Grupo Montevideo, seguramente también podamos articular otras actividades. Ya año a año vemos como en distintas actividades, jornadas jóvenes investigadores y otras actividades académicas, estos temas aparecen y es de interés, de investigación en estudiantes, en estudiantes, en investigadores, en docentes. Entonces ahí también hay como otros espacios.
como decíamos, es un tema que ha ido avanzando, que se está en nuevas etapas y que desde ahí creo que es necesaria la articulación para poder encaminar acciones concretas, que van en de distintos ámbitos, ¿no? Decíamos hoy lo local, ¿no? Lo subnacional, lo nacional, lo regional, y también pensarlo en los distintos niveles, ¿no? Con Mariana hemos tenido oportunidad también de acercarnos a lo que está ocurriendo en Tambores y con mucho gusto hemos escuchado también las preocupaciones y las necesidades de los jóvenes sobre estos temas, ¿no? Entonces son los jóvenes, son las juventudes, vamos a decir, y no solo los ámbitos de formación profesional, ¿no? Que también me parece que ahí hay un ámbito importante. Recordemos, tenemos el Plan Nacional de Educación Ambiental, tenemos la Ley de Educación que da marco a que podamos desarrollar todas estas actividades de educación ambiental, en donde Escazú aparece también como una oportunidad para ser trabajado con profundidad. Muchas gracias. Muchas gracias por acompañarnos, María Selva Ortiz y de Redes Amigos de la Tierra. Y seguimos. Sí. Bueno, ya los dejo, pero no, porque para mí el tema de la justicia, por ejemplo, es un desafío, un reto súper importante acá para Uruguay. Y sí, ahí hay un montón para hacer, porque en cuanto al acceso a la información, por ejemplo, tenemos una ley de acceso a la información que tiene un cuerpo robusto, es como una ley que es muy completa, que evidentemente se fortalece con el acuerdo. Después tenemos también, o sea, hay cosas, tenemos marcos. Bueno, está la ley de impacto ambiental, que también hay marcos de participación, pero en cuanto a la justicia, por ejemplo, algo que una de las disposiciones del acuerdo es que haya organismos de justicia especializados en temas ambientales o con conocimientos especializados en temas ambientales. Y eso, corríjanme si no es así, pero no hay. Yo tengo miedo porque hablo entre abogadas, pero no hay. Entonces, ahí hay un debe fundamental, porque, por ejemplo, para el derecho ambiental, la inversión de la carga de la prueba es fundamental, y es algo que acá no se hace. Vos llegás a otro juzgado y tiene la persona que va a demandar o que va a presentar una denuncia, tiene que ser técnica no sé, porque tiene que demostrar él mismo o ella misma que está contaminado, o sea, que se contaminó. En lugar del que contaminó, demostrarle que no. Entonces, esa inversión de la carga de la prueba debería estar sí o sí por ejemplo, ¿no? ¿Aprendí bien? en los temas ambientales. Y bueno, y eso no está. Entonces, lo que nosotros sugerimos en un momento que con otra compañera hicimos nos tocó hacer una consultoría y manejamos algunas líneas de implementación del acuerdo, para una agencia de Naciones Unidas. Entonces lamentablemente no es público, pero una de las cosas que planteábamos era exactamente ver esa articulación. Por ejemplo, nos preguntamos el consultorio jurídico de la Facultad de Derecho. Bueno, les consultamos, nos dijeron, bueno, pero nosotros no tenemos los conocimientos que hay que tener en temas ambientales, o por ejemplo, llamar a una ingeniera o un ingeniero para que nos verifique tal línea que acá hubo contaminación. Entonces, eso no hay. Entonces, dijimos, bueno, contáctese, lo contactamos con el CURE. El CURE tiene como una especie de consultorio ambiental, que ellos pueden colaborar, son investigadores, investigadoras súper profesionales. Entonces, eso, empezar a articular también la Institución Nacional de Derechos Humanos, también tiene la posibilidad de presentar denuncias, por lo tanto también podría ser una plataforma de información y eso como plan B, porque lo ideal sería que hubieran fiscalías ambientales y ni te digo tribunales especializados ambientales. Pero bueno, también requiere mucha plata eso, ¿no? Y también la verdad es que este tratado o este acuerdo se ratificó en Uruguay, pero se ratificó sin un presupuesto atrás. Entonces también, nada, dejo. Bueno, muchas gracias. Y tenemos otra pregunta desde Paysandú. Alejandra nos dice si están previstos talleres, por ejemplo, para la sociedad civil, para apropiarnos de estas herramientas e información. Es un desafío para todos nosotros desde
la Cátedra UNESCO de Derechos Humanos, de UDELAR y el Grupo de Trabajo de Ambiente y Derechos Humanos, creemos que esta es una primera instancia y esperamos poder tener el año que viene, continuar con estos talleres, porque como ustedes dijeron, es importante conocer los derechos para poder usar estas herramientas que están disponibles, ¿no? Entonces, les invitaremos el año que viene. Ahora queda colgado esto, estamos desarrollando materiales educativos desde la cátedra para tratar de hacer que las personas que no son especialistas en el tema, como ustedes dijeron también, pero que están defendiendo sus territorios, tengan herramientas y conozcan cuáles son sus derechos. Y la última pregunta que yo quería hacer para cerrar tiene que ver con esto que decía Mariana también, la idea de que los derechos, ¿no? Cuando se vulnera uno, está conectado con otro, entonces también la idea de que las personas tienen esa posibilidad de defender su derecho, pero a veces se ven expuestas en su comunidad o en otros lugares, como contaba María Selva, y se restringen. Por ejemplo, ahora está pasando con defensoras ambientales y defensores ambientales en otros países, investigadoras, investigadores de grupos que salen a plantear, bueno, esto es una emergencia climática, hay que hacer algo rápido, y se criminaliza la protesta cuando son personas que están tratando de visibilizar una temática, ¿no? Entonces, no sé cómo ven ustedes el no retroceso de ciertos derechos cuando se está tratando de visibilizar un tema que en nuestro país, por ejemplo, todavía no es parte de la agenda, no aparece en los medios, no está todavía reconocido como algo importante. Entonces, no sé si tiene alguna idea sobre este tema. Simplemente reafirmar lo que estás diciendo, es una problemática, lo vimos claramente en Panamá, y fue muy interesante porque se presentaron casos concretos en los cuales había un relato clarísimo de cómo pasaba lo que estás diciendo. Lo importante es que salga a la luz, ¿no? Claro, eso también lleva a todo. Incluso se presentaron recuerdo que hubo algunas personas que habían llevado sus casos hasta ante el sistema interamericano, ¿no? Sería muy largo de comentar, pero son las problemáticas que subyacen a todo esto. El derecho es una herramienta, pero no soluciona todo, ¿no? Podemos tener acuerdos, tratados, leyes, constituciones, pero después los tenemos que llevar a la práctica. Ese es un gran desafío. Pero me gustaría terminar diciendo la importancia del empoderamiento, ¿no? Es muy importante, lo dijo Andrea, y de no dejar pasar las cosas, digamos, de hacer una militancia que no tiene nada que ver con partidos políticos, militancia política partidaria, tiene que ver con una militancia ciudadana, ¿no? Una militancia a nivel del ejercicio de los derechos. Ahora estamos hablando de ambiente, pero uno lo ve en otros lugares que son mucho más activos, ¿no? No me pasó el bus a la hora que tenía que pasar, entonces te presentan denuncias y todas cosas, y nosotros muchas veces en Uruguay decimos, bueno, ya pasará, y pasamos media hora esperando el bus. En fin, me parece que es importante en esa línea, por eso siempre entendí que los espacios como la Cátedra UNESCO, me encanta entrar a estos servicios que son, bueno, la casa de todos nosotros, porque es una forma de darnos herramientas, ¿no? Para vivir mejor, o por lo menos intentarlo. Sí, está bueno lo que dice Mariana, porque no te voy a dar posibilidad de que me des una palabra. Porque me vas a decir que no, está bueno lo que dice Mariana, porque también la participación en sí no es solo un derecho, ¿no? También es un deber del ciudadano o de la ciudadana. Entonces también verlo así inspira, y por ejemplo Panamá tiene que inspirar hoy por hoy, ¿no? Porque lo que pasó en Panamá, que finalmente algo que cuando estuvimos en el foro de defensores y defensoras parecía que eso no, o sea, que el contrato minero iba a estar sí o sí. Panamá salió a las calles, sacó toda su identidad arriba y se bajó, ¿no?
Entonces, nada, eso. Y también recuerdo cuando, hace como 4 años, cuando yo trabajo también en lo local, ¿no? En las localidades y bueno, teníamos talleres de otra cosa, también trabajo temas de conservación de la biodiversidad, cambio climático, pero aprovechábamos y dábamos estos ejes transversales, ¿no? Empezábamos a hacerlo conocer como derechos, ¿no? No como un futuro acuerdo, sino el acuerdo de participación, acceso a la información. Era más fácil como de bajarlo. Y bueno, finalmente los vecinos y vecinas de Punta Colorada, en su alegato, digamos, en su defensa, trajeron el acuerdo de Escazú. Dijeron, no, pero hay un acuerdo que en Argentina ya hay casos también, que se suspendieron obras porque el juez mismo trajo el acuerdo de Escazú, no solo la sociedad civil. Entonces, bueno, nada, dejar con algo esperanzador de que también es una herramienta más que tenemos, ¿no? Bueno, para terminar con esa esperanza, creo que esto fue un evento que conecta a distintas generaciones, distintos saberes a nivel interdisciplinario, también la academia y la sociedad civil organizada. Entonces, les agradecemos por estar acá. Este es el primero de muchos talleres que vendrán para continuar formándonos y aprendiendo juntas y juntos para garantizar los derechos y cuidar al planeta que nos da la vida. Así que bueno, muchas gracias. Perdón, algo mal, que me olvidaba de algo más, porque en la Cátedra UNESCO este año tenemos muchas actividades y mañana tenemos otra actividad que va a estar Mariana Blengio acompañándonos nuevamente. Muchas gracias, Mariana. Fundaste la cátedra, ahora tenés que estar. Mañana tenemos una jornada que es sobre ética de la investigación científica y derechos humanos. Va a ser en la Sala Mayolo, en la Facultad de Derecho, empieza a las 9:30. Tenemos 3 mesas que van a tratar a nivel de bioética, ¿no? Cómo el trabajo que hacemos los investigadores y las investigadoras tiene que ver tiene compromisos éticos, ¿no? Y impacta al ambiente también y a la vida. Entonces vamos a explorar eso a través de distintas miradas disciplinares de colegas de la UDELAR que trabajan estas temáticas. La primera mesa es sobre derechos de participantes en las investigaciones científicas. La segunda es sobre conflictos de interés, cómo distintos intereses afectan también cómo se hace la investigación. Y por último, la mirada de cómo impacta al medio ambiente la innovación y la investigación científica. Así que está por YouTube también, así que agradecemos a la unidad de comunicación de UDELAR, que están acá, Nico y Leroy Rodríguez, que están acompañándonos por todo el trabajo. Bueno, muchas gracias.